Los seres humanos tenemos siempre la, la costumbre, yo creo que ya es una costumbre atávica, que cuando adquirimos algo lo queremos mejorar. Es decir, siempre estamos buscando cómo personalizar las cosas. El ser humano es único e irrepetible. Todos los seres humanos somos distintos, todos. La Constitución de la República dice que somos iguales en dignidad y en derechos. La Biblia dice que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y la realidad es que no somos iguales. Es increíble cómo vemos una cara. La cara tiene dos ojos, tiene dos cejas, tiene ¿qué? Hoyos en la nariz, tiene una boca, tiene un contorno ovalado y no nos parecemos. Todos somos diferentes, teniendo exactamente lo mismo. Entonces, en el contrato de arrendamiento, igual que en otros contratos, el adquiriente generalmente trata de personalizar, de mejorar, de hacer las cosas que va a utilizar muy suyas, muy propias. Y el contrato de arrendamiento, pues no se queda atrás. Cuando una persona toma en arrendamiento un bien, lo primero que hace es mejorarlo. Mejorarlo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus gustos. Y entonces por eso es que el Código Civil le dedica un capítulo muy especial a las mejoras. En todos los demás contratos hemos hablado de mejoras, pero es en el contrato de arrendamiento donde nosotros vemos todo un capítulo en el cual los creadores del código pensaron en dedicarle tiempo y mucho seso a lo que son las mejoras. El artículo 1915 establece que el arrendatario tiene facultad de hacer en la cosa arrendada, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento. Ahí viene la primera pregunta. ¿Puede prohibírselo el arrendante? Bueno, recuérdense que el artículo 1256 que hemos estado señalando para todos los contratos, la autonomía de la voluntad, las partes pueden pactar y el arrendatario eventualmente puede aceptar una prohibición en cuanto a hacer mejoras, que puede darse el caso. Es decir, una persona puede dar en alquiler un bien y prohibirle al arrendatario a que le haga mejoras. Y la pregunta es, ¿puede prohibirle? La respuesta será solamente si ambos han acordado que no se puede hacer mejoras, no se puede hacer mejoras. De lo contrario, el artículo que acabamos de leer establece así con meridiana claridad que el arrendatario puede mejorar el lugar que ha alquilado, máxime si es un lugar donde va a vivir, o un local en donde va a poner su negocio, ponerlo a su gusto. Y no puede ser impedido de disfrutar de la cosa como él quiere disfrutarla. Para eso está pagando. Entonces, el arrendatario, dice el artículo 1915, puede hacer todas las mejoras que considere pertinentes, si le pone una limitación, y es que no altere la forma. Y cuando estamos hablando de forma, ya eso lo expliqué en la clase anterior, nos estamos refiriendo a no cambiar el aspecto de la cosa, a no cambiar la estructura de la cosa, a no cambiar algunas cuestiones que impliquen incluso la demolición de paredes o construcciones así bien formales. Para esas va a tener que pedir autorización. Pero para todas las demás cosas que no van a alterar la forma, y máxime si son separables,
el arrendatario, de conformidad con la ley, puede perfectamente hacer cuanta mejora necesite. El código establece cuáles son las mejoras. Es inusitado ver el Código Civil dando una clasificación de cosas. Lo hemos visto ya en un par de ocasiones. Hoy tenemos una. El artículo 1916 dice que las mejoras son, primero, necesarias. Y dice que son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro de la cosa. Un bien que ha sido tomado en arrendamiento y que sufre de algún problema o está por sufrirlo y que pueda ese problema convertirse en deterioro, entonces el arrendatario, dice la ley, puede hacerle mejoras. Y esas mejoras siempre van a ser necesarias, porque de no hacerlo, el bien se puede destruir, puede sufrir daño. Entonces, la primera clasificación que hace el código de las mejoras es que sean necesarias. Pero luego también dice que hay mejoras que son útiles. Las mejoras útiles no son necesarias. Dice, son útiles cuando, sin pertenecer a la clase de necesarias, aumentan el valor y renta de la cosa en que se ponen. Es decir, una mejora útil, algo que al inmueble, por ejemplo, si se tratara de un inmueble, le va a dar pues una mejor vista, una plusvalía que no tiene, eso aumenta el valor del bien. Y entonces, desde luego, esa es una mejora que al bien le va, en lugar de hacerle daño, le va a aumentar su valor. Entonces, la ley dice que esas mejoras, sin ser necesarias, es decir, no es necesario hacerlas, es decir, no está corriendo peligro el bien, no hay posibilidades de que se deteriore, sino que sencillamente son cosas que le van a servir al bien, son bienvenidas. Un inmueble, por ejemplo, que tiene unas paredes, por decir algo, que no están muy sólidas, pero que aguantan perfectamente, no se van a caer. Pero si alguien decide que ahí va a vivir y que por seguridad de su familia es preferible que esté más sólida o que él se sienta más sólida, pues de repente le puede meter una columna, o de repente le puede meter una viga, ¿verdad? Esa es una mejora útil. Desde luego, ahí sí ya va a tener que pedir autorización, pero difícilmente el arrendante le diga que no, ¿verdad? Es decir, todo lo que aumenta el valor del bien, seguro que va a ser aceptado. Podría ser que no. Y luego, la otra clasificación se refiere a las mejoras de recreo, a las suntuarias, a esas que no son ni necesarias ni útiles, pero que hace que la cosa se vea bonita. Dice, y son de recreo cuando, sin ser necesarias ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad. Esas son las mejoras que puede hacer un arrendatario. Luego, lo que platicábamos en la parte de preguntas en la clase anterior, alguien me tocaba el tema del artículo 1917 con respecto a que si las mejoras son abonables o no. Las mejoras no son abonables por obligación, pero sí pueden ser abonables por decisión de las partes. Es decir, si hay una mejora necesaria que entre ya en la categoría de las reparaciones que haya que hacerle a un bien, recuérdense que esas debe costear el gasto, debe cubrir el gasto el arrendante. Sin embargo, el arrendatario puede hacerle esas mejoras y puede convenir con el arrendante que se abonen a la renta. Y lo que es más, ahí hay un artículo que ustedes van a leer,
Ya no lo voy a leer, solo voy a explicarlo así de una manera muy general, este articulado de las mejoras. Eh, las mejoras se pueden abonar a las rentas. Y el arrendante, por ejemplo, tiene que pagar por esas reparaciones necesarias que se deben hacer, que mejora el inmueble, y el arrendante no tiene plata. Entonces, muchas veces se pacta con el arrendatario que lo haga él y que de su renta se le van a descontar esos gastos que él realice. Y entonces, si él por un inmueble, por ejemplo, pagaba 5,000 de renta, bueno, probablemente la reparación sean 10,000 quetzales. Entonces puede convenir que de esos 5,000 cada mes le quiten 2,000 para cubrir el valor de la reparación. Entonces, de esa manera pueden ser abonables, pero no puede haber en el contrato una obligación que diga que todas las mejoras que haga el arrendatario son abonables, es decir, solamente aquellas que las partes hayan pactado. El artículo 1919 dice que puede el arrendador autorizar al arrendatario para que invierta en mejorar la cosa arrendada, una o más de sus rentas. Una o más. ¿Cuántas son más? Bueno, puede ser, qué sé yo, si el contrato es de un año, pueden ser las 12 rentas, ¿verdad? En las que se va a estar haciendo pago el arrendatario de lo que tenga que pagar en esas mejoras que son necesarias, que son atribuibles al arrendador. Pero las mejoras útiles también se pueden abonar. Es decir, también si el arrendante, en este caso, acepta que se hagan esas mejoras, porque recuérdense que son mejoras útiles, pero no necesarias. Es decir, yo le digo al arrendante que en la casa que me vendió, que tiene un gran patio, le quiero hacer una piscina. Bueno, podría decirme él que sí, ¿verdad? Siempre y cuando no me lo quiera abonar a la renta. Es decir, porque a mí no me interesa tener una piscina en mi casa, pero si el arrendatario quiere tener una piscina y me dice que él va a absorber todos los gastos de la piscina, pues sí, puede que le diga que sí, ¿verdad? Podría ser que le diga que no. No, miren, no me toque el terreno. No quiero que hagan una piscina ahí. A mí me interesa tener ahí un jardín grande y no quiero una piscina. Si yo quisiera piscina, yo se lo hubiera hecho. Entonces usted no me toca ese terreno. Bueno, entonces ahí el arrendatario pues no podrá hacer su piscina, ¿verdad? Pero la piscina es una mejora útil en algunos lugares, en otros no. Es decir, si el inmueble está en Zacapa, pues una piscina y hasta le puede comprar su aparatito para que haga hielo, ¿verdad? Un dispensador de hielo para mantener el agua fríita. Pero si es en Todos Santos, en San Pedro Soloma, en algunos de esos lugares fríos del país, definitivamente no es necesaria una piscina, pues. Entonces ahí no sería una mejora útil. Y las de recreo, bueno, la piscina puede entrar en esa categoría. Es una mejora suntuaria, cosas que hacen ver más bonita la casa, si se trata de una casa, de un local. Es decir, si tiene, qué sé yo, una puerta cuadrada fea y yo quiero que se mire mejor porque juega con las cosas que vendo, qué sé yo. Entonces, puedo
hacer esas mejoras, ¿verdad? Pero esa es una mejora de recreo, suntuaria, para que se mire bien, para que sea más cómoda. La piscina, decía yo, es suntuaria, pero también puede ser una mejora útil, ¿verdad? Es decir, dependiendo del lugar y de lo que se pretenda hacer con ella. Los demás artículos, bueno, tenemos el artículo 1922 que habla de la tasación, cómo se va a tasar una mejora. Bueno, la ley nos habla de al convenio de las partes, dice, y a lo gastado en ponerlas y conservarlas. Para hacer la tasación, pues obviamente siempre la voluntad de las partes. ¿Qué es lo que las partes convienen? ¿Cómo se va a tasar? ¿Qué precio se le va a poner? Y la otra es lo que cueste, ¿no? ¿Qué cuesta la mejora? ¿Qué cuesta mantenerla? Hablaba yo de la piscina. ¿Qué cuesta hacer una piscina y qué cuesta mantenerla, por ejemplo? Eso tendría que pactarse entre arrendante y arrendatario. De cualquier manera, siempre vamos a caer en el tema del convenio, ¿verdad? Pero podría convenirse que la tasación se haga de conformidad con lo que se invierta. Entonces, a eso se refiere ese artículo y lo demás es casi lo mismo, se refiere a la tasación, tan solo el artículo 1924 que habla de las mejoras que son separables, toda mejora separable que el arrendante no se la quiera quedar, se puede quitar. Pero hay algunas cuestiones, algunas mejoras que son separables y que el arrendante quiere que se queden. Entonces, paga por ellas. Es decir, se conviene con el arrendatario cuánto quiere por esas mejoras para no separarlas. Si no quiere invertir en esas mejoras y se pueden separar, pues se quitan, ¿verdad? Ustedes han visto en algunos lugares que alquilan locales, por ejemplo, en los centros comerciales. Miran un local, invierten en ese local y cuando se termina el contrato, lo desarman. Muchas veces han visto ustedes un local que solo lo desalojan, pero se quedan todas las cosas ahí, ¿verdad? Eso es porque han convenido con el arrendante no separar las mejoras. Pero por regla general, las separan, ¿verdad? En una casa para habitación, para vivienda, perdón, no siempre las mejoras del anterior inquilino nos sirven a nosotros. Y entonces, muchas veces el arrendante le pide al arrendatario, mire, retire sus mejoras, ¿verdad? Para entregar el bien al próximo inquilino en el estado original y ya que él mire qué es lo que puede hacer. En cuanto al capítulo 5 del modo de determinar el arrendamiento, aquí hay algunas cuestiones que son bien interesantes. Primero, el artículo 1928 dice que el arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en el contrato o por ley o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada. Tres maneras de terminar generales. Vencimiento del plazo, porque la ley dice que se debe terminar ese arrendamiento, o porque el objeto para el cual se arrendó se termina y entonces ya no es necesario continuar con el arrendamiento. Pero luego vamos a encontrar en el artículo 1929, 1930 y más adelante vamos a encontrar en el capítulo 6, el artículo 1940, esos artículos están relacionados. ¿Cómo es que termina un contrato de arrendamiento? En el artículo 1929 dice, también termina el arrendamiento por convenio expreso.
las partes deciden ponerle fin al contrato por nulidad o rescisión del contrato. Cuando el contrato tiene problemas, se da la nulidad porque hay cuestiones que son contrarias a la ley, al orden público, etcétera, etcétera, o por rescisión, porque se da un motivo rescisorio, o por resolución, si hay una condición resolutoria, el contrato se da por terminado. Pero también se habla de la pérdida o la destrucción. Un bien que se pierda. Bueno, aquí estamos hablando de un bien mueble. Los bienes inmuebles no se pierden. Es decir, un bien inmueble puede sufrir daños totales o parciales. Y entonces puede haber una destrucción. Cuando estamos hablando de destrucción, estamos hablando ya de un daño total. Pero también pueden ser daños no totales, daños parciales que afecten el contrato de arrendamiento. Entonces se puede dar por terminado. Y por último veíamos ahí el tema de la evicción. La evicción tiene que ver en el contrato de arrendamiento con el tema de la propiedad. Recuérdense que una de las cuestiones que vimos en el contrato de arrendamiento, que es un requisito sine qua non, que la ley imperativamente establece que no se puede dar en arrendamiento un bien que no sea propio. Es decir, solo los bienes propios se pueden dar en arrendamiento. Entonces, cuando un bien que se ha dado en arrendamiento, mire, dice el artículo 1880, el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por este uso o goce un precio determinado. Y el espíritu del arrendamiento es precisamente que la persona disfrute de ese bien, que no sea perturbado en su paz. Y entonces, si tenemos un bien que aparece alguien reclamando un mejor o igual derecho, reclamando la propiedad de ese bien, obviamente va a plantear una demanda. Y cuando se produzca la demanda, puede ser que el arrendatario pierda ese bien. Y entonces lo estará perdiendo por evicción. Y entonces eso da por terminado el contrato. La pregunta es, ¿por qué aquí no se aplica la norma que dice que si el arrendatario vende el bien, el nuevo dueño tiene que sostener el plazo, tiene que mantener el plazo, no puede echar al arrendatario mientras ese plazo no se haya vencido? Bueno, es porque ahí se está hablando de una propiedad que se transfiere a otra persona. Es decir, aquí hay un contrato traslativo de propiedad. Y entonces el nuevo propietario tiene que mantener al arrendatario el tiempo que dure el contrato de arrendamiento. Es decir, antes del plazo no lo puede echar. Pero ¿por qué en el caso de la evicción sí? Porque entendemos que si el tercero con mejor o igual derecho gana el juicio, entonces la cosa se convierte en ¿qué? En cosa ajena. O sea, el arrendante deja de ser propietario y por lo tanto el verdadero propietario, que es el que ganó el juicio, no tiene por qué mantener a la persona que está en ese lugar. Y de allí es de donde viene el tema del saneamiento. El arrendatario que ha sido despojado de ese contrato de arrendamiento, que ha sido obligado a salir del lugar donde había arrendado, entonces la ley le permite
demandar al arrendante, al que le dio cosa ajena, al que le puso en problemas, al que lo metió a un juicio innecesariamente. Es decir, los daños que le provoca eso se los va a cargar a la persona que le dio el arrendamiento. Eso es básicamente el saneamiento. Bueno, pero eso ya lo conocemos nosotros perfectamente. Entonces, esas son algunas de las formas en las que termina el contrato, pero en 1930 dice que puede rescindirse el arrendamiento. Primero, si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Dos, si tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia. Tres, si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace en el término convenido. El depósito, me preguntaba alguien en la clase anterior. El depósito es precisamente eso, una garantía. Cuando en un contrato de arrendamiento se pide depósito, realmente lo que se está pidiendo es una garantía. El siguiente numeral dice que por mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente en los arrendamientos que hubieran celebrado sus respectivos representantes con plazo mayor de 3 años. Aquí yo veo un problema serio, que yo creo que ustedes ya lo visualizaron. La ley establece que para dar en arrendamiento, ¿sí?, un bien por 3 años o más, hay algunos requisitos. Primero, se debe pedir en un juicio de utilidad y necesidad que el juez autorice. Eso quiere decir que si hay aquí un contrato de arrendamiento de un bien de un menor que el representante legal ha dado en arrendamiento, lo ha hecho con autorización judicial. Fíjense bien, con autorización judicial por utilidad y necesidad. Luego, como se trata de un plazo mayor de 3 años, hay que hacerlo en escritura pública y máxime que es de un menor, y hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Pero mi pregunta, si el contrato de arrendamiento lo hacemos de esa manera, tal y como establece la ley, de un menor que tiene 17 años de edad, y se hace un contrato por 3 años, al año siguiente ya es mayor de edad. Y entonces ese contrato, de conformidad con esta norma, tendría que quedar sin efecto. Y la pregunta es, ¿será que se puede? ¿O será que hay que pedirle al juez que el juez declare la ineficacia de ese contrato? Yo me inclinaría por lo segundo. Es decir, si ya hay una orden de juez competente, entonces, si el menor cumple la mayoría de edad, si regresa el ausente, si el que cayó en un estado de interdicción recobra la salud mental, van a tener, para mí, que solicitarle al juez que revoque la autorización que dio, es decir, que deje sin efecto ese contrato, en virtud del artículo 1930, numeral cuarto, porque aquí está diciendo clarito, 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 que si el menor cumple la mayoría de edad, puede dejar sin efecto el contrato, puede rescindirlo. Pero
estamos hablando de un contrato que debe llevar algunos requisitos, ¿verdad? Y entonces pienso que para esa rescisión tiene que, bueno, las rescisiones pueden ser voluntarias, ya lo vimos, ¿verdad? Pero si el arrendatario no aceptara eso, van a tener que irse a juicio para que se dé por terminado ese contrato. Ahora le agregaría una dificultad más. ¿Y qué tal si son años forzosos? Vale. Ahí se lo dejo a los procesalistas. Quinto dice, por subarrendar contra prohibición expresa del arrendador. Vimos ya en el subarrendamiento que para poder subarrendar, si no se especifica la prohibición, si no queda expresa la prohibición de subarrendar, el arrendatario siempre va a poder subarrendar. Entonces, por eso esta norma, siguiendo esa línea, dice por subarrendar contra prohibición expresa. O sea, tiene que ser prohibición expresa. Si en el contrato que las partes hicieron no consta por escrito que la prohibición de subarrendar es expresa, está en ese documento, entonces el arrendatario siempre va a poder subarrendar. Y sexto, por usar el arrendatario la cosa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o a la salubridad pública. Yo hablaba hace el antier, no, ¿cuándo fue? Sí, el martes, ¿verdad? Estábamos hablando precisamente sobre el tema de las personas aquellas que han alquilado una casa para vivienda y la usan para guardar maletas con dinero, ¿verdad? Ese contrato, quienes lo hayan celebrado, si es que hubo buena fe de parte del arrendador, es un contrato que ipso facto queda sin efecto, ¿verdad? Es decir, en lugar de usar esa casa como un lugar de vivienda, que es para lo que se alquilan las casas en ese lugar, se utilice para algo ilícito incluso, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este artículo. Y séptimo dice, por muerte del arrendatario, si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento. Aquí sí quiero hacer énfasis en esto. Muere el arrendatario, pero hay todavía un plazo vigente. Los deudos del arrendatario pueden continuar en la casa hasta el vencimiento del plazo. No es que si se muere el arrendatario, el arrendante los puede echar. No, es decir, mientras haya un plazo y estén pagando el arrendamiento, no los puede desahuciar. El artículo dice que el arrendatario muere, entonces sus herederos, sus deudos, su esposa, sus hijos, probablemente, si quieren, se pueden ir, pero no los pueden desahuciar, no los pueden echar. Entonces, hay que respetar siempre el plazo que se había convenido. Entonces, por eso dice el artículo, por muerte del arrendatario, si sus herederos desean continuar con el arrendamiento. ¿Tienen derecho de tanteo los herederos? Tienen derecho de tanteo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El artículo 1529 dice que todos los derechos y obligaciones se transmiten a los herederos. Y si el arrendatario tenía derecho de tanteo, los herederos también tienen derecho de tanteo, siempre y cuando quieran seguir
arrendando ese lugar en donde ellos han estado. Por último, tenemos el capítulo 6, que se refiere básicamente a la disolución del contrato de arrendamiento. Son disposiciones especiales relativas al alquiler de casas y locales. Y básicamente, ¿qué dice este artículo? Oh, perdón, este capítulo. Dice el artículo 1931, no podrá darse en arrendamiento una casa, habitación o local sin que reúna las condiciones de higiene y salubridad que exige el código respectivo. El propietario o arrendador deberá presentar la tarjeta de habitabilidad del inmueble, expedida por el funcionario competente, para que el contrato pueda otorgarse. La ley de inquilinato es una ley que está vigente desde 1960, creo yo, pero que casi no se utiliza. De hecho, ni se encuentra. Yo traté de comprarla hace algunos días que fui por la torre de tribunales y no la encontré. Ahí está en internet, ¿verdad? Ahí vamos a ver nosotros algunas normas relativas al alquiler de casas. Pero ahí se menciona cabalmente el tema de la tarjeta de habitabilidad. Eso ya no se usa, pero está vigente. Y el arrendatario perfectamente podría pedirlo. Luego, el código dice la autoridad o el funcionario, dice competente. ¿Quién es ese funcionario competente? Bueno, eso me recuerdo yo que cuando comencé mis tanes como abogado y notario, íbamos a la municipalidad y la municipalidad otorgaba esa tarjeta de habitabilidad. Es decir, la municipalidad mandaba a una persona para que fuera a ver el lugar y esta persona pues hacía una supervisión del inmueble y luego pues otorgaba la tarjeta. Era una constancia de que a criterio del funcionario estaba en perfecto estado para darla en alquiler. Hoy, bueno, recientemente hice algunos contratos de arrendamiento y no hubo tostales de ir a la municipalidad y pedir la tarjeta de habitabilidad, ¿verdad? Es decir, solo llegaron los clientes, hicimos el contrato y ahí se fue. Y entonces la pregunta es, si no se presenta la tarjeta de habitabilidad, ¿el contrato es nulo? Bueno, ese es un requisito no esencial. Es un requisito formal, pero no es rigurosamente formal. Y entonces, pues como les decía, ya casi no se usa. Ahora, imagínense ustedes, yo no sé cuántos arrendamientos se produzcan al día en Guatemala y que tenga que ir alguien a supervisarlo, ¿verdad? Es decir, bueno, nunca se va a dar el contrato de arrendamiento. Luego, los demás artículos, el artículo 1932 dice: el arrendador que no realice las obras que ordene la autoridad que corresponda para que un local sea habitable e higiénico, responderá de los daños y perjuicios que los inquilinos que lo ocupan sufran por su causa. Desde luego, aquí le agregaríamos nosotros el artículo pertinente, que es el del saneamiento, ¿verdad? Es decir, un bien que se va a dar para ser usado como un arrendamiento, debe estar saneado, es decir, y debe ser habitable. Si no fuera así, entonces el arrendante va a incurrir en responsabilidades. Precisamente por eso es que se habla de la tarjeta de habitabilidad, que esa lo va a liberar de cualquier responsabilidad. En todo caso,
será responsabilidad del funcionario otorgar una tarjeta de habitabilidad sin que el inmueble se encuentre habitable. Entonces, la importancia de la tarjeta de habitabilidad era precisamente esa. Los gastos corrientes que ocasionen las disposiciones sobre limpieza, salubridad e higiene que ordenen las autoridades respectivas son a cargo del arrendatario, si no consisten en modificaciones o mejoras que, según la ley, corresponda hacer al arrendador, o sea, las que son necesarias. Y así sigue el articulado hablando sobre esas disposiciones especiales. Termino con el artículo 1940, que establece que el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos siguientes establecidos en el artículo, el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. Primero, cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Aquí quiero recordarles algo que ya les expliqué en el pago, en el curso anterior. Les decía yo a ustedes que cuando una renta no se ha pagado, cuando no se encuentra al acreedor o el acreedor no quiere recibirlo, hay que pagar y el pago tendrá que ser por consignación. No se puede quedar uno sin hacer el pago de una renta. ¿Por qué razón? Porque si se acumulan 2 rentas, la ley habla de 2 rentas consecutivas, ese es un motivo, esa es una causal para rescindir el contrato de arrendamiento. Entonces, ojo, nunca debe permitir uno que se acumulen 2 deudas. Es decir, aquí no es como el agua, que a la tercera le cortan a uno el agua. Aquí, en la segunda deuda, perdón, la segunda renta que se deje de pagar, ya puede venirnos encima la demanda de desahucio. Entonces, hay que tener cuidado. Y la ley habla de rentas consecutivas. O sea, alternas no hay problema. Es decir, si yo pago el mes de noviembre, no pago diciembre, luego pago enero, bueno, lo que me atrasé fue una renta, ¿verdad? Por una renta no me van a desahuciar, pero por 2 consecutivas, sí. El propietario necesita la casa o vivienda para habitarla, él y su familia. Pero tiene que demostrarlo. Muchas personas utilizan esta causal para seguir un juicio sumario de desahucio, pero se les olvida que tienen que demostrar que efectivamente se tienen que ir a vivir ahí. Hay muchas personas que tienen una casa y la alquilan, y con el alquiler de esa casa alquilan otra. Es decir, eso ocurre con mucha frecuencia cuando las personas tienen una casa que paga muy buena renta y pues no quieren vivir en ella porque el mantenimiento es caro, y entonces la alquilan y se van a vivir a otra casa alquilada, pero el plazo se vence y tienen que regresar a la casa que es de ellos. No tienen otro lugar a donde irse, entonces pueden pedir el desalojo de la casa, pero tienen que demostrar esa situación, que no tienen otro lugar a donde ir a vivir. Tercero, dice cuando el inmueble necesite reparaciones indispensables para mantener su estado de habitabilidad o de seguridad, o vaya a construirse nueva edificación. Muchas veces la casa ya se está cayendo. Hay que hacerle reparaciones, pero esas reparaciones implican que no haya nadie adentro. Muchas personas no se quieren ir. Y entonces hay que seguir un proceso civil para el desalojo de estas personas. Y entonces el argumento ahí siempre va a ser el peligro.
la habitabilidad. Mire, la casa necesita reparaciones urgentes, se puede caer, los va a matar y les va a causar muchos daños. Entonces, el juez va a ordenar el desalojo ante una situación como esa. De lo contrario, el juez se convertirá en responsable por los daños que se puedan causar cuando se le ha advertido el peligro que está corriendo ese inmueble. Entonces, los jueces en ese sentido deben ser muy cuidadosos. Cuando un inmueble necesita reparaciones, ahí sí que no solo necesarias, sino de urgencia, el juez tiene que declarar inmediatamente con lugar el desalojo. Caso contrario, él será responsable por los daños que puedan sufrir los inquilinos por no resolver de la forma correcta y de inmediato, porque esas son medidas urgentísimas. Cuarto, cuando la vivienda o local sufran deterioros por culpa del arrendatario o de sus familiares o dependientes que no sean producidos por el uso normal del inmueble. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Quinto, cuando se trate de inmuebles del Estado o de las municipalidades que sean necesarios para la instalación de sus dependencias, oficinas o servicios. Esto quiere decir que el Estado sí puede dar en arrendamiento algunos bienes, ¿verdad? Hay bienes de uso público que no se pueden dar en arrendamiento, pero hay algunos otros que sí. Pero eso lo regula una ley especial, ¿verdad? No el Código Civil. El Código Civil solo da las generalidades. Sexto, cuando el propietario necesite el local para instalar su negocio o cualquier otra actividad lícita, siempre que no tenga otro inmueble con las condiciones adecuadas para tal fin. Igual que cuando necesita vivir en el inmueble que es de su propiedad. Ocurrido cualquiera de los casos anteriores, se procederá de acuerdo con lo que establecen las leyes respectivas. ¿Cuáles leyes? El artículo 1941 dice: las disposiciones consignadas en este capítulo regirán sin perjuicio de lo establecido en la ley especial de inquilinato u otra ley de emergencia que regule este contrato en cuanto a fijación de renta y demás condiciones no determinadas en los artículos anteriores. Y solo termino con una pregunta. Hoy soy yo el que va a preguntar. Aquí estamos hablando de rescisión de contrato de arrendamiento. Sabemos que la ley, cuando habla de la rescisión, dice que se pueden rescindir todos los negocios, todos los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento. Una rescisión de un contrato de arrendamiento que tiene un plazo de 1 año, pues entendemos que podemos aplicar la norma de la rescisión. Pero si se trata de un contrato que tiene un plazo de 3 años o más, la ley habla de rescisión de contratos, de arrendamiento. Dice, los contratos se podrán rescindir. Los contratos se rescinden. Si tal cosa el arrendante puede dar por rescindido. Y entonces la pregunta para ustedes, ¿cuál es el plazo? Bueno, nos vemos en un ratito y me dicen cuál es el plazo de rescisión.